Muy buenos días, Dios les bendiga y espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente, gracias a Él, aquí reunidos para compartir su palabra, para trabajar muchos más de sus aspectos, conocerlo como persona, sus cualidades y bueno, pues ir repasando algunas partes de su palabra cuando sea necesario también. Entonces vamos a comenzar con la oración para que Dios nos guíe y nos dé este conocimiento en lo que necesitamos revisar. Gracias, Padre, por una semana más, por brindarnos este tiempo, por enseñarnos sobre tu palabra, por procurarnos en todo momento y por ayudarnos a llegar hasta aquí, por estar siempre con nosotros y librarnos de todo tipo de males. Muchas gracias por tu ayuda, por la salud, por nuestra vida y porque no nos falta nada realmente, porque todo nos lo brindas en su debido tiempo y a su debida manera, siempre y cuando sea lo que necesitamos. Te pido que sigas trabajando en mis hermanos, en las personas que no han nacido de nuevo, para que generes esa intención de buscarte y que te encuentren. Y trabaja en quienes predican el Evangelio, sobre todo en lugares difíciles y que pueden recibir algún daño. Te pido que les protejas, que los hagas tus hijos, porque hay muchas personas que te sirven y que no han nacido de nuevo, pero están haciendo ese trabajo. Te pido que también los tomes en cuenta, que todos dejen sus caminos de perversión, de maldad, que dejen de hacer daño y que se enfoquen a ti, tanto niños como adultos. Te demos la gloria y la honra por siempre y nos permitas predicar en esta ocasión, hacerlo de la mejor manera, que escuchen las personas esta predicación y que la pongan en práctica, como siempre ser hacedores de tu palabra. Te pido también que nos unifiques a todos los que te servimos, que sigamos orando sin cesar y estemos velando para cuando tú llegues, porque hay cada vez más señales de que tu llegada está más cerca, pero solo tú, Padre, en día y hora tú sabes solamente. Entonces te pido que nos ayudes a servirte de la mejor manera, a predicar a quienes conozcamos sin retroceder, y en este caso permíteme expresarme correctamente también. Danos ese valor también. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hay una parte muy importante y que nos han enseñado todo este tiempo cuando nos dicen que Dios es amor. Y sí, el amor de Dios pues no tiene límites, es muy grande, renueva su misericordia día tras día. Él hace que salga el sol para los buenos y para los malos diariamente. A los buenos y a los malos, bueno, obviamente solo Dios es bueno, pero me refiero a los que son sus hijos y a los que no lo son. Les brinda alimento, les brinda salud, les brinda cuidado, dependiendo de la situación. Hay veces que Él decide que una persona entre en carencia, sobre todo estamos hablando de los que no son sus hijos. Y bueno, pues esto quiere decir, pues sin duda alguna, que hay que seguir trabajando en Él, seguir trabajando en su palabra, en hacer lo que está, pues Él diciendo, lo que está expresando, y creer en Cristo, hacer lo que dice en su palabra. Entonces, Dios es amor,
Pero también hay, pues, otra parte que tenemos que conocer, es cuando hablamos de que Dios es fuego consumidor. Y vamos a llegar a este tema en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a empezar a revisar cómo se llega a esta concepción de acuerdo a la palabra de Dios. Y en el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está hablando de una carrera. Hay que correr con paciencia. Y nosotros estamos revisando, para quienes hemos competido de alguna manera. En lo personal, siempre he salido en los últimos lugares en competencias físicas, pero a lo que voy es que esto requiere una preparación, requiere tener siempre dedicación, ir fortaleciéndose, se requiere hasta calentamiento al inicio, o antes de comenzar más bien, para tener un buen desempeño en una carrera de cualquier tipo. Es un ejemplo, y pues se hace referencia a lo que es mantenerse en el camino de Dios a través de su palabra. Entonces hay que recorrer con paciencia esta carrera. Tenemos una meta, tenemos una visión, y nuestra meta es servir, porque fue la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es muy importante también. Y otra cosa, no perder el piso, porque también hay gente que se autonombra que el apóstol, que el arcángel, ¿no? Bueno, hay un montón de gente autonombrada como figuras que solo Dios puede determinar, y nosotros no podemos darnos esas atribuciones ni por sueños, ni porque sintamos que algo nos habla, ni nada. Esas atribuciones son solamente dadas por Dios, en su momento fueron, pero todo lo que venga de otras fuentes que no sean su palabra en estos tiempos, pues posiblemente sea producto de la gente, de su imaginación, de su inconsciente, de sus deseos de poder, de su carne. Entonces, a lo máximo que podemos llegar, y lo dice en su palabra, es pues a que seamos tomados como siervos inútiles. No nos dice que lleguemos al apostolado, no. Tenemos que trabajar sin perder el piso. Y dice, y repito, Cristo, que a lo que más podemos aspirar es a que nos tomen como siervos inútiles, porque realmente no estamos haciendo lo que debemos. Siempre de alguna u otra manera nos distraemos, hacemos las cosas de una forma distinta o a nuestra manera, se nos olvida la palabra, pecamos aunque sea con el pensamiento, y hacemos muchas cosas que no son a la forma en que Dios quiere. No recurrimos al pensamiento de Dios, que es su palabra, su forma de pensar. 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Muchas veces aquí va a haber pecadores que quieran causar daño, gente que no ha nacido de nuevo, que quiera vivir a su manera, que diga, por ejemplo, que
No sé, robar está bien si se lo das a los pobres. O que todas las religiones llevan a Dios, como habíamos dicho hace algunas sesiones más. Y como quieren vivir a su manera, en su propio confort y no a lo que dice la palabra, a la luz de la palabra de Dios, empiezan a generar ataques, empiezan a destruir, a dividir, a encarcelar. Y bueno, este tipo de cuestiones. Dice en este versículo que pues realmente no sintamos que estamos padeciendo realmente, porque pues hasta la sangre, hasta las últimas consecuencias no hemos llegado todavía. Sí, nos pueden criticar, se pueden burlar, nos pueden ofender, pero gente que, como los apóstoles que perdieron su vida de formas trágicas, todos excepto uno de ellos, pues como es la situación. Uno de ellos es Juan, posible muerte natural ya en su vejez. Escribió el Evangelio según Juan, las cartas también, 3 cartas tenemos de él, y el libro del Apocalipsis. Tenemos pues varias formas en que Dios usó a Juan para completar esta palabra suya, esta obra. 6. No, 5, perdón. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Muy importante. ¿Ves que están todas esas personas que te hacen daño, están bien, están como si nada, no tienen una aflicción aparente? Y piensas que, ¿por qué te pasa todo a ti? Que Dios se enoja contigo, tiene rencor contra ti, como piensan algunos. No es así, no es de esta manera. Al contrario, en quien Dios ve de un corazón entendible, lo disciplina. Hay gente que hace maldades y que parece que no le fuera mal. Aquí en esta tierra, claro. Y hay gente que quiere seguir a esas personas y parece que no le sale nada bien. Nosotros lo hemos llamado en el núcleo cercano donde me he congregado, la prueba del pecado. Esta gente que quiere demostrar, o que es usada por el diablo para demostrar que puedes hacer las maldades que quieras, puedes ser hijo del diablo, puedes caer en todo tipo de tentaciones y que te va a ir bien. Entonces, pues, ¿a cuántas personas se lleva? Nosotros sabemos que es esta gente que no recibe consecuencias, pues es mínima, pero quienes lo siguen son muchos y reciben consecuencias, ellos sí. Y también hay que tomar en cuenta lo que es cuando Dios nos está disciplinando o cuando estamos teniendo consecuencias por algún pecado. Porque obviamente si un hijo del diablo roba y lo atrapan, pues es una consecuencia posiblemente que vaya a la cárcel. Pero si nosotros estamos pensando siquiera en robar, pues posiblemente tengamos la disciplina, porque pues eso puede dar pie a generar una estrategia. Por ejemplo, en nuestras mentes generamos la estrategia para robar algo. Y cuando sea el momento, pues ya vamos a tener el trayecto determinado y va a ser mucho más fácil hacer las cosas. Entonces, pues Dios empieza desde la disciplina en el momento
pues anterior, y muchas situaciones no llegan a consumarse por esta disciplina, y obviamente que tiene un corazón entendible va a reaccionar positivamente para dejar de caer en este tipo de cuestiones. Pero muy importante, a quien Dios ama, corrige. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y la palabra dice que hay que disciplinar a los hijos para que no nos causen problemas cuando vayan creciendo. Obviamente, disciplinar de una manera que no sea antibíblica, no con odio, con saña, con rencor, no. Disciplinar con amor, como Dios lo hace. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí para continuar, bueno, pues a quien Dios nos disciplina, reitero, no es hijo suyo. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, en pocas palabras, si nuestros padres nos disciplinan o disciplinaban y los venerábamos, y ellos lo hacían de acuerdo a lo que ellos creían que era bueno, por su educación, por su enseñanza, por cómo fueron preparados para ser padres o cómo ellos fueron tomando esa idea más bien. Si nosotros veneramos a estas personas, ¿por qué no hacer lo mismo con Dios? Que Él sí hace las cosas para bien. Muchas veces los padres no tienen idea de cómo educar a sus hijos, pero Dios sí sabe cómo educar a un hijo suyo. Entonces, no hay que renegar de la disciplina que nos dé, porque eso es amor. 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si Dios te disciplina, es para generar un fruto. 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces dice, no te sientas mal si te disciplina Dios. Levántate, corrige tus caminos y sigue adelante. Porque si realmente fuera un castigo, si Dios quisiera castigarnos, pues hasta con nuestra propia vida termina. Es más, hasta puede destruir. Él tiene la capacidad de matar el alma también. Eso sí es de temor. No quienes puedan dañar nuestro cuerpo, no a los ladrones, no a los bandidos, a los del gobierno, no sé. No a las personas que nos hagan daño, sino más bien a Dios. A Él sí hay que tenerle temor, en el sentido de un temor reverencial. 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es por eso que también hemos estado hablando de que la santidad es un requisito para estar frente a Dios en el momento que Él decida, ya sea al momento de que nosotros muramos o si estamos vivos para cuando sea el fin de los tiempos. Bueno, pues de alguna manera sí vamos a tener que estar padeciendo el fin de los tiempos de diferentes formas, pero en algún momento Él recogerá
a las personas para que quienes se queden tengan pues ya la parte final de todo. O sea, quienes se queden me refiero a los que Dios no lleve consigo. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, y subrayar la palabra amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay que recordar la historia de Jacob y Esaú. Jacob, que fue llamado después Israel y que dio paso, bueno, pues a la nación que conocemos. Y Esaú era quien iba a tener pues este privilegio, este destino, quien iba pues a dar paso a todas a estos pueblos, esta nación. Pero un día por hambre le dijo a Jacob que pues le cambiaba su primogenitura, sus derechos de primogenitura por la parte pues de que le diera de comer de lo que estaba guisando. Y entonces pues él aceptó, le dio de comer y parece que pues todo fue coincidencia, pero obviamente sabemos que Dios lo guió para que su padre Isaac recibiera pues a sus dos hijos antes de morir, y como él estaba ciego, Jacob se hizo pasar por Esaú y él mismo fue quien recibió las bendiciones pues del hermano mayor. Entonces pues de ahí viene que Jacob fuera tomado pues como Israel, el padre de las 12 tribus. Y bueno, pues entonces a qué hace referencia todo esto, para qué nos lleva. Pues no por cualquier cosa perdamos ese camino. Si estamos en el camino de Dios, no por hacer las cosas mal o por salirse del mismo, vayamos a perder todas estas bendiciones. Y sí, son bendiciones, aunque muchas veces parezca que son más tortura que los que viven en el mundo, pero no, siguen siendo bendiciones. 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, se refiere a Esaú, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No caigamos en esta misma situación, que ni por más que lloremos, ya sea demasiado tarde para el arrepentimiento, mucho después o tal vez en poco tiempo, solo Dios lo sabe. Pero más vale prevenir que lamentar. 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún la bestia tocar el monte, será apedreada o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en tiempos de Moisés la gente podía ver todo lo que Dios hacía, preferían alejarse, estaban espantados y aterrados y pedían que no se les hablara, que no escucharan lo que Dios estaba hablando. O sea, en estos tiempos podría decirse que estaban rechazando la palabra de Dios, estaban aterrados, preferían seguir en sus caminos. Entonces no podemos mantenernos en esa misma instancia. Si Dios está
en nosotros, está con nosotros a través de su palabra. No hay que rechazarla cuando la tengamos enfrente, cuando alguien nos predique, cuando la leamos, cuando nos escuchen. A nosotros los que estamos predicando, obviamente, pues no se tiene que rechazar. Hay que permitir que entre en el corazón, hay que ser receptivos, hay que ser de corazón entendible. Y entonces, de esa manera, podemos ser trabajados por Él y podemos trabajar para Él. Porque si cualquier persona agarra la Biblia y dice que va a predicar, posiblemente enseñe la palabra de una manera que no debe. Entonces no cualquiera puede predicar, pero cualquier persona enfocada correctamente en los caminos de Dios y que sea testimonio también, bueno, estará un paso más cerca de poder predicar. Y bueno, pues aquí dice, estamos cerca de Jesús, quien tiene pues esta... Entonces, estamos hablando de la sangre que Dios derramó por los pecados de muchas personas que en Él creen. Y pues es el sacrificio definitivo, y de ahí, como repito, y la palabra lo dice, por eso no es necesario que se sigan sacrificando animales para el perdón de los pecados de las personas, porque como también dice la palabra, ya Dios mismo, Dios Hijo, se sacrificó. Entonces, pues el sacrificio es suficiente, obviamente, para marcar un límite en la vida y seguir adelante evitando todos estos pecados, no para ser perdonados cada vez que estemos cayendo o tocando fondo o haciendo cosas pues muy crueles. Hay diferentes formas de pecar, de las que hace un hijo de Dios y de las que hace un hijo del diablo. Entonces hay que tener esa consideración también en cuenta, que todos pecamos, sí, pero pues hay diferentes acciones de acuerdo con las personas en la situación espiritual que estén experimentando. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto quiere decir que no se tiene que desechar la palabra de Dios. En el momento quienes la desecharon en los tiempos de Moisés, pues acabaron mal. Y en ese momento, como dice, se conmovió la tierra, pero en el momento, tal vez haciendo referencia posiblemente al fin de los tiempos, no solo la tierra se conmoverá, sino también el cielo. Entonces, no hay que rechazar esa palabra. Y seguimos ya para terminar. Y esta frase en el 27, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, refiriéndose al fin de los tiempos. Todo lo que se pueda mover, se moverá, y lo que se tenga que quedar, se va a quedar. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, está tocando 3 puntos aquí. Agradecer a Dios, estar siempre pues sometidos o sujetos a su palabra, trabajar para Él, servirle. El otro punto es con temor, con reverencia. Dios no tiene que ser faltado al respeto.
y tenemos pues que servirle en todo lo que nos esté solicitando. Y 3, porque nuestro Dios, y como lo dije desde el principio, es fuego consumidor. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza que solo Dios es amor, que todos los seres humanos son hijos de Dios y que Él perdona al que se arrepienta de repente. Sí, perdona al que se arrepienta, pero como digo, es todo un proceso. Y tiene que ser un arrepentimiento y no un remordimiento como el que sintió Judas cuando pues, ya había entregado a Cristo y fue a quitarse la vida. No es lo mismo. Un arrepentimiento es marcar el límite y hacer las cosas de diferente manera para bien. Y un remordimiento es sentirse mal un rato y seguir haciendo el mismo daño. Entonces, Dios es amor y fuego consumidor por igual. No tampoco nos quedemos con que solo Dios es fuego consumidor, porque eso nos podría generar miedo, pánico, que le sirvamos para que no nos haga daño, no tampoco. Se trata de eso, pero hay que tener las dos por igual. Ni muy suave es el asunto, ni muy rígido y estricto en el sentido del juicio me refiero. Sí tenemos que ser estrictos en sus caminos, y Él es estricto y disciplina a quien Él considera de corazón entendible, pero no tenemos que irnos a los extremos tampoco, porque como repito, un extremo nos hace relajarnos y creer que todo lo que hacemos esté bien, y otro nos va a hacer tener miedo pues hasta de nuestra propia sombra. Y tenemos que estar en el balance. Dios nos ama y por eso nos corrige. A quien no corrige, le tiene preparado el fuego eterno, el fuego consumidor. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por esta palabra tuya, por ayudarnos a comprender y por ayudarme a expresar bien. Gracias por enseñarme en estos días estas cualidades tuyas y por permitirme compartírselas a las personas que nos están viendo. Te pido que tengamos siempre por igual que eres amor y fuego consumidor, que no perdamos ese balance, que sepamos que todo lo que nos pasa es para dirigirnos por un buen camino y evitar las consecuencias de todo lo malo que hacemos. También pensar en estar siempre cerca de ti para no estar pecando y hacer esas maldades y recibir las consecuencias. Y tampoco tener envidia de las personas que por más que pecan y hacen mal, les va bien en casi todo lo que hacen. Porque tanto en vida como después de ella siempre tienen una consecuencia y pues un castigo. Enséñanos a no seguirlos, a no hacer lo mismo que ellos, a no ser como ellos. Enséñanos a seguir tus caminos y a darte siempre la alabanza a ti, la adoración, a darte la gloria y la honra siempre, a honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades, pero que tanto padres como autoridades hagan las cosas bien, de acuerdo a tu palabra, no se salgan de lo que has establecido, no provoquen a ira a quienes están dirigiendo. Entonces te pido que nos ayudes a mantenernos siempre por tus caminos, a regresar a tu camino si es que estamos saliendo del mismo, y pongo en tus manos, como cada semana y como cada día, el trabajo, la parte económica, la salud, la tranquilidad y la paz de las personas que están acompañando en este momento y de los seres queridos. Pon en nosotros
En quienes no hayan nacido de nuevo, sigue trabajándolos para que este proceso sea una realidad, y quienes ya nacieron de nuevo, para que se mantengan por tus caminos sin separarse de los mismos. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y nos vemos, si quiere, la próxima semana. Que se encuentren bien. Hasta luego.